Eduardo Sacheri, bueno, te has metido con algo que es sumamente improbable en la historia argentina, que es precisamente la historia de los montoneros y de Lerch. No la he terminado de leer porque me la dieron ayer, pero sí me agarró como cierto escalofrío, digamos, porque parece tan pronto y sin embargo hace ya 40 años, digamos, ¿no? Sí, casi 50. Casi 50, sí, es cierto. O sea, más aún. Sí. Sí, sí. Una de las cosas que primero quería preguntarte era que, bueno, yo vengo de una familia súper pobre, súper pobre. Y cuando Videla ascendió en el 76, mi madre, yo tenía 12 años, mi madre decía, qué bueno que van a poner orden, digamos, ¿no? A mí me parece que esta falta de contacto con el pueblo, esa ideología tan cerrada y esa ideología tan violenta, alejó a los montoneros y a del triunfo, la victoria, no sé. Sí, yo creo que muy al principio, en realidad son unos pocos años, digamos, es una historia vertiginosa, tanto la de los montoneros como la de Lerch, porque uno piensa todo lo que vivieron, todo lo que sucedió, y en realidad son unos pocos años. Pero suponete, en el 69 o 70, dictadura de Onganía, es decir, el gobierno militar anterior al proceso, esos chicos eran vistos con mucha más simpatía en sus orígenes, porque se los veía como un elemento que podía acelerar el regreso de la democracia, la autorización para el regreso de Perón y una democracia sin proscripciones, etc. Ahora, en su programa político era mucho más ambicioso, pero desde la fuera de las organizaciones no se detectaba esa gran diferencia. Ellos iban por la revolución social, ellos iban a la conquista revolucionaria del poder, y eso se pone mucho más de manifiesto durante el gobierno democrático. Es decir, en el 73, 74, 75, cuando hay elecciones, vuelve a regir la Constitución, etc., a Montoneros le cuesta mucho resolver su dilema con Perón, porque ellos se han asumido peronistas, se consideran los herederos del general, y Perón claramente va distanciándose, o sea, a medida que se le indisciplinan, Perón se va distanciando de ellos. Y el ERP, que nunca tuvo un buen vínculo con Perón, dice, no, nosotros seguimos en nuestro plan. Y creo que ahí, en esos años, el divorcio entre las mayorías y las organizaciones armadas es más fuerte. Sin embargo, las organizaciones no lo llegan a detectar. O en todo caso, cuando detectan esa incomodidad, piensan que es una cuestión de tiempo. Bueno, somos la vanguardia, ya nos van a entender, ya nos van a acompañar. Hace falta un proceso de esclarecimiento más marcado. Lo que nunca les faltó fue una voluntad extraordinaria, porque realmente su aislamiento y la persecución de que fueron objeto, aún antes de la dictadura, o sea, aún antes del 76, es muy fuerte. Pero vos mirás sus documentos, sus memorias, los tipos estaban convencidos de que ese era el camino y que el triunfo era inminente. Esa es otra noción que sacás, viste, revisando sus documentos. Ellos se ven como ahí, viste, como que falta un paso, un poco más de sacrificio, un poco más de organización, un poco más de esfuerzo. Claro, mirado de la distancia no es así, pero... Claro, lo que pasa es que hay un quiebre, me parece a mí, entre esos payasos que iban a entretener a la gente pobre, digamos, y yo los recuerdo muchísimo, a ese distanciamiento con el pueblo, digamos. A mí me parece que, por supuesto, es un avance y es un trabajo de la clase media, como siempre pasa en Argentina, digamos. ¿En qué sentido un trabajo de la clase media? Me parece que los montoneros son de clase media. En que general los sí. son de clase en media. general sí. No son pobres.
la verdad. No, habitual, tienen un reclutamiento en general de clase media educada. Totalmente, totalmente. El colegio secundario y la universidad son fundamentalmente sus lugares de reclutamiento. Y está esta paradoja generacional también, porque sus padres son profundamente antiperonistas. Y ellos se asumen como peronistas. Es decir, también hay como esa revolución intrafamiliar, si querés. Son contestatarios también en relación a sus tradiciones políticas familiares. ¿Por qué dices tú, estuve leyendo algunas entrevistas con respecto a este libro, que hay muchas cosas de las que no se puede hablar antes del golpe? ¿Por qué? Mira, en Argentina, vos ten en cuenta, Mónica, que viví hace muchos años acá. Sí. En Argentina es un tema incómodo. Sí, yo lo sé, Pero bueno, y uno podría decir, ¿por qué? Yo entiendo que la dictadura militar haya sido como, bueno, a partir de la atrocidad de su despliegue, haya sido como un imán para atraer el interés de los estudios académicos, de la literatura, del teatro, del cine, o sea, tanto desde el punto de vista científico. De la documentación, ¿no? Porque aparecen muchísimos testimonios también de y me parece que es muy lógico. Sí. Ahora, al mismo tiempo me da la sensación que como que esa especie de succión, por buscar una imagen temática, despobló el trabajo, sobre todo de la ficción, del periodo anterior y del periodo posterior. Porque del gobierno Cámpora, Perón, Isabel, o del gobierno de Alfonsín, para irme al otro lado cronológico de la dictadura, se trabajó menos. Sí se trabajó académicamente, y de hecho para esta novela pude leer un montón de trabajos universitarios que están buenísimos, pero en la conversación cotidiana, en el afuera, donde los temas respiran en la cotidianidad, eso no pasó. Y me parece que está bueno. Bueno, te digo esto y al mismo tiempo me acuerdo, el año pasado salió Argentina 1985, que aunque trata de los juicios a la dictadura, transcurre en el gobierno de Alfonsín. Y fue toda una excepción, señalada por la crítica. Uy, mira qué pocos laburos hay en el cine sobre el gobierno de Alfonsín, este es uno. Bueno, y me parece que pasa eso un poco, ¿no? A mí no me gustó Argentina 1985. Yo no hablo públicamente porque está hecha por amigos. Sí, entonces... exacto, está bien, pero no estamos hablando de eso. No. De todas maneras, una de las cosas, a mí no me parece que tu libro, por lo menos hasta donde lo leí hasta la mitad, sustente la teoría de los dos demonios. Pero sí me parece que hay una crisis que nunca vamos todavía a resolver, que es el peronismo, digamos. Una crisis para bien y una crisis para mal. Me parece que tú lo marcas muy bien, digamos, ¿no? Yo, Mónica, no, digamos, sé que probablemente esta sea mi novela más política. Sí. Todos queremos opinar, por supuesto. Porque habitualmente a mí me interesa anclar en todos mis libros a mis personajes en su contexto histórico. Pero la diferencia es que estos personajes son políticos. Son políticos no porque se presenten en elecciones, sino sus acciones tienen que ver con la esfera del poder y de lo público, a diferencia de la mayoría de mis libros. Me interesaba mucho escribirlo, pero no quería bajar línea. Yo, al momento de ponerme a escribir, digo, espera, yo no quiero que quien lee esta novela sienta que le estoy indicando estos son buenos, aquellos son malos, estos se equivocaron, aquellos tuvieron razón. Yo puedo tener mis visiones y en una charla de café no tengo problema en charlarlo, pero no en el libro. Cosa de que, suponete, lo lee alguien que tiene una mirada muy crítica hacia las organizaciones armadas, que lo pueda leer y eventualmente se pueda sentir interpelado por esa historia desde el punto de vista que tenga. Lo lee alguien
que tiene una mirada empática, afectuosa hacia esas organizaciones, que pase lo mismo. ¿Cómo decirte? Como crear un escenario donde vos entres por donde quieras y salgas por donde quieras. Por eso la novela tiene un montón de puntos de vista. Porque viste el tema del punto de vista, si yo te cuento toda la novela desde un punto de vista, eso es cierto. El que sea, te condiciona un poco, ¿viste? Porque te hago ver la realidad exclusivamente desde ahí. Por eso, ¿viste? Es muy coral en cuanto a que creo que son como 10 o 12, ahora no me los acuerdo, los puntos de vista totales, porque me parece que nos debemos, me parece que parte de que los temas no los cerremos en Argentina tiene que ver con que no los hablamos con profundidad y con respeto. Es delicado ejercitar el respeto, porque el respeto lo tenés que ejercitar con quienes no están de acuerdo con vos, no con quienes están de acuerdo con vos. Cuando hablas con tu gente, sea la que sea tu gente, no se pone en juego lo del respeto porque no nos herimos recíprocamente cuando hablamos, porque estamos de acuerdo. Pero me parece que parte del entripado ese que tenemos en Argentina con un montón de temas tiene que ver con esto de que cada uno va al pasado para sacar de ahí un par de herramientas distintas según la postura de cada quien para pegarnos mazazos en el presente. Y no está bueno, me parece.